Hola, hola, gente linda de mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Soy yo, su amiga, siempre lista para sumergirnos en el apasionante universo de las novelas turcas. Como siempre, estoy súper contenta de estar compartiendo con ustedes este ratito. Ya saben que me encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando hablamos de nuestras series favoritas y, por supuesto, de sus protagonistas. Hoy prepárense porque tenemos un tema que hay, Dios mío. Va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. ¿Están listos para un bombazo? Porque esto es un bombazo. Prepárense porque les voy a hablar de besos. Sí, besos, pero no cualquier besos, besos inéditos. ¿Y de quiénes? De Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Exacto. La pareja que nos hizo suspirar, la pareja que nos regaló momentos inolvidables en Erkencikus, la pareja que para muchos, y me incluyo, es la pareja perfecta. ¿Están listos para descubrir todo lo que tengo que contarles? Porque créanme, esto está imperdible. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de decirles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Y no olviden dejar su like si les gusta el contenido. Así me ayudan un montón. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como les decía, el tema de hoy es candente, besos inéditos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Es que solo de pensarlo me emociono. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Vamos por partes. Todos recordamos con cariño la química arrolladora que tenían Can y Demet en Erkencikus. Era evidente, palpable, una locura. Verlos juntos en pantalla era un espectáculo. La forma en que se miraban, las miradas cómplices, las sonrisas. ¡Ay, el amor! Esa conexión que traspasaba la pantalla. Y por supuesto, los besos. ¿Qué besos? Cada beso era un despliegue de pasión y emoción. Nos hacían sentir mariposas en el estómago, ¿verdad? Nos hacían creer en el amor verdadero. Nos hacían soñar con encontrar a nuestro propio Sanem y a nuestro propio Candivit. Pero, ¿qué pasa cuando esos besos no llegan a la pantalla? ¿Qué pasa cuando quedan guardados, ocultos, fuera del alcance de nuestros ojos? Pues que se convierten en un tesoro. Y es precisamente ese tesoro el que hoy les voy a compartir. Resulta que gracias a filtraciones, han salido a la luz imágenes y pequeños fragmentos de escenas eliminadas o tomas falsas de Erkencikus, donde podemos ver a Can Yaman y Mehmet Özdemir en momentos de mucha cercanía. Ya se imaginarán. Besos, abrazos, caricias, todo lo que nos encanta. Todo lo que nos hacía vibrar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no son solo besos. Son besos que nos muestran otra faceta de la pareja, una faceta más íntima, más real. Besos que, aunque no llegaron a la pantalla, nos dejan ver la conexión tan especial que existía entre ellos. Besos que nos hacen soñar con un posible detrás de cámaras completo sería lo máximo. Imagínense un documental entero dedicado a la química de Can y Demet, a esos momentos mágicos que vivieron durante el rodaje. Sería el sueño de todos los fans hecho realidad. Ahora entremos en detalles. Las imágenes que han circulado por internet son espectaculares. Podemos ver a Can y Demet ensayando escenas de besos, practicando la coreografía, y en momentos de complicidad total. Se les ve riendo, bromeando, disfrutando. Es como si estuviéramos espiando un momento privado de su relación. Es como si nos hubieran dado una llave para entrar en su mundo. En algunas de estas imágenes vemos a Can, con su característica barba y su mirada intensa, acercándose a Demet con una dulzura que derrite. Ella, con su sonrisa radiante y sus ojos llenos de vida, le corresponde con la misma intensidad. En otras los vemos abrazados, sus cuerpos encajando a la perfección, como si hubieran nacido para estar juntos. Y en todas se puede sentir la chispa, la atracción, la magia que los unía. La naturalidad con la que se mueven, la forma en que se tocan, la confianza que emanan, todo eso nos habla de una conexión profunda, de una complicidad que va más allá de lo profesional. Se nota que se sienten cómodos el uno con el otro, que se divierten juntos, que disfrutan de su compañía. Es como si el set de grabación fuera su propio patio de recreo, donde podían ser ellos mismos y dejar fluir sus sentimientos. Y aquí es donde la magia de Erkencikus cobra aún más sentido.
Porque aunque la serie ya terminó, el legado de Kan y Demet, de Sanem y Kan, sigue vivo. Y estos besos inéditos son una prueba más de ello. Son una prueba de que la química que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino que había algo más, algo especial, algo que traspasaba las barreras del guión. ¿Recuerdan la escena en la que Kan y Sanem se besan bajo la lluvia? ¡Qué momento! ¡Cuántas emociones! Ese beso fue icónico. Pues bien, imaginen una versión extendida, una versión más intensa, una versión que o llegó a la pantalla, pero que ahora podemos vislumbrar gracias a estas filtraciones. ¿Se imaginan la emoción? Es que solo de pensarlo me vuelvo a emocionar. Pero, ¿qué es lo que hace que estos besos sean tan especiales? Primero, la naturalidad. No son besos forzados, son besos que fluyen, que se sienten reales. No son besos que parecen haber sido ensayados 1000 veces, sino besos que surgen de la emoción del momento. Besos que nos transmiten la sensación de que están sintiendo lo mismo que sus personajes. Segundo, la emoción. Se puede ver en sus miradas, en la forma en que se tocan, la pasión que sienten el uno por el otro. Es esa emoción la que nos atrapa, la que nos hace vibrar, la que nos hace desear que ese momento dure para siempre. La emoción es el ingrediente secreto que hace que un beso sea inolvidable. Y tercero, la conexión. Es evidente que existe una conexión muy fuerte entre ellos, una conexión que va más allá de la amistad, y que en algunos momentos parece rozar el amor. Es esa conexión la que hace que sus besos sean tan especiales, la que nos hace creer que están destinados a estar juntos. En estas imágenes filtradas podemos apreciar cómo Kan y Demet se miran, cómo se tocan, cómo se complementan. Vemos la forma en que se buscan, en que se necesitan, en que se entienden. Es una conexión que va más allá de las palabras, una conexión que se siente en el aire, en la atmósfera, en cada gesto. Y aquí es donde entra el debate. ¿Realmente hubo algo más allá de la amistad entre Kan Yaman y Demet Özdemir? ¿Hubo un romance secreto que nunca llegó a concretarse? Es la pregunta del millón. Y la verdad, no lo sé. Pero lo que sí sé es que estos besos inéditos alimentan la especulación, la fantasía, y nos hacen soñar con un final feliz para Sanem y Kan, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Es que, seamos honestos, a todos nos encantaría que Kan Yaman y Demet Özdemir estuvieran juntos. Son una pareja perfecta, se ven hermosos juntos, y su química es innegable. La idea de que pudieran haber sido algo más que compañeros de trabajo nos llena de esperanza y de alegría. Pero como dice el dicho, el amor no se busca, se encuentra. Y al parecer, en este caso, el amor no se encontró, o tal vez sí, pero de una forma diferente. Quizás simplemente su amor fue efímero, un amor que solo floreció en el set de grabación, un amor que solo podía existir en el universo de Erkénzicus. O quizás su amor fue real, pero por diferentes razones, no pudo ser. Sea como sea, lo cierto es que su conexión fue mágica y nos regalaron momentos inolvidables. Lo importante es que nos dejaron un recuerdo imborrable, que nos hicieron creer en el amor verdadero, que nos inspiraron a soñar y a perseguir nuestros propios sueños. Y eso, amigos, es algo que nadie nos puede quitar. Pero volviendo a los besos. Dios mío. Hay uno en particular que me dejó sin aliento. Es una escena donde Kan y Demet están muy cerca, a punto de besarse. La tensión es palpable, el ambiente es eléctrico. Los dos están mirando el uno al otro con intensidad, sus rostros se acercan lentamente, sus labios casi se tocan, y el beso. ¡Ay, el beso! Es intenso, apasionado, inolvidable. Parece que están sintiendo el uno por el otro todo lo que sienten sus personajes. Es espectacular. Les juro que si lo ven, van a entender por qué digo esto. Es un beso que te eriza la piel, un beso que te hace suspirar, un beso que te hace creer en el amor para siempre. En ese beso se puede ver la pasión, el deseo, la conexión, la química, todo. Es un beso que te atrapa, que te consume, que te hace sentir parte de la escena. Es un beso que te hace olvidar el mundo, que te transporta a otra dimensión, que te hace soñar. Es un beso que demuestra que el amor puede ser real, que el amor puede ser eterno, que el amor puede ser Erkénzicus. Además de los besos, en estas filtraciones también podemos ver momentos de complicidad, de risas, de juegos. Vemos a Kan y Demet bromeando entre ellos, haciéndose cosquillas, compartiendo miradas cómplices. Vemos la naturalidad con la que se relacionan,
la confianza que tienen el uno en el otro. Vemos la amistad, el cariño, el respeto que se profesan. Es como si estuviéramos viendo una película, pero en lugar de actores, viéramos a dos personas reales, a dos amigos, a dos almas gemelas. Y eso, amigos, es lo que hace que Erkendzicus sea una serie tan especial, lo que hace que Kan y Demet sean una pareja tan inolvidable. En estas imágenes podemos ver la dedicación, el trabajo en equipo, la pasión que pusieron en cada escena. Vemos la forma en que se esforzaron por crear personajes creíbles, por transmitir emociones auténticas. Vemos la forma en que se complementaron, en que se apoyaron, en que se convirtieron en un equipo. Es un honor para mí poder compartir con ustedes este tesoro, esta ventana al pasado, esta oportunidad de revivir la magia de Erkendzicus. Es un honor poder hablar de Kan y Demet, de Sanem y Kan, de la pareja perfecta. También me gustaría hacer un pequeño análisis de la reacción de los fans ante estas filtraciones. La mayoría, como es lógico, hemos reaccionado con entusiasmo, con emoción, con alegría. Hemos celebrado estos besos inéditos como un regalo, como una prueba de que el amor existe. Hemos revivido el sueño, la fantasía, la esperanza de que Kan y Demet pudieran estar juntos. Sin embargo, también ha habido algunas voces discordantes, algunas críticas, algunos comentarios negativos. Algunos han cuestionado la ética de las filtraciones, argumentando que se trata de material privado que no debería ser público. Otros han expresado su decepción por no ver a Kan y Demet juntos en la vida real, o por no saber qué pasó entre ellos. Pero en general, la reacción del público ha sido positiva, llena de amor y de agradecimiento. Los fans han demostrado una vez más su lealtad, su cariño, su admiración por Kan y Demet. Han demostrado que Erkendzicus sigue vivo en sus corazones, que la magia de la serie sigue intacta. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Veremos más imágenes inéditas? ¿Tendremos la oportunidad de conocer más detalles sobre la relación entre Kan y Demet? ¿Se volverán a encontrar en algún proyecto? ¿Quién sabe? Lo único que sabemos es que Erkendzicus siempre estará presente en nuestras vidas, que Kan y Demet siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y es que, seamos sinceros, todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas. Necesitamos creer en el amor, en la felicidad, en los finales felices. Y Erkendzicus nos dio todo eso. Nos dio sueños, nos dio esperanza, nos dio la oportunidad de soñar. Y ahora, gracias a estos besos inéditos, podemos revivir esos sueños, podemos volver a sentir esas emociones, podemos volver a creer. Y eso, amigos, es un regalo invaluable. Pero, ¿qué es lo que hace que estas escenas eliminadas sean tan valiosas? Además de la química y la conexión entre Kan y Demet, hay otros elementos que las hacen especiales. Primero, nos ofrecen una mirada detrás de cámaras. Nos permiten ver cómo se crea la magia, cómo se construyen las escenas, cómo se preparan los actores. Nos permiten entender el trabajo que hay detrás de cada beso, de cada mirada, de cada gesto. Segundo, nos ofrecen una nueva perspectiva sobre los personajes. Nos permiten ver a Sanem y a Kan en situaciones diferentes, en momentos íntimos, en momentos de vulnerabilidad. Nos permiten conocerlos mejor, entender sus motivaciones, empatizar con ellos. Tercero, nos ofrecen una oportunidad de revivir la serie. Nos permiten volver a sentir la emoción, la pasión, la alegría que nos transmitía Erkendzicus. Nos permiten volver a soñar, a creer, a esperar. Y cuarto, nos ofrecen una conexión con la comunidad de fans. Nos permiten compartir nuestras emociones, nuestras opiniones, nuestras teorías. Nos permiten sentirnos parte de algo más grande, de una comunidad que comparte nuestra pasión por Erkendzicus. Y bueno, creo que ya les he contado todo lo que tenía que contarles sobre estos besos inéditos de Kan Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó prepararlo. Porque de verdad, es un tema apasionante. Me ha emocionado mucho hablar de ellos, de su serie, de su química. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las imágenes? ¿Qué sintieron al verlas? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Erkendzicus? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden darle like al vídeo, así me ayudan un montón.
Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Can Yaman y de Method Demir, para que todos se enteren de este bombazo. A compartir, a compartir, a compartir. Que la noticia corra como la pólvora. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Porque ya vienen más sorpresas, más noticias, más chismes del mundo de las novelas turcas. Prepárense para más emociones, para más revelaciones, para más momentos inolvidables. Porque aquí en mi canal, estamos siempre al tanto de todo. Estamos siempre listos para compartir con ustedes las últimas novedades, las últimas noticias, los últimos rumores. Somos una comunidad, una familia, un grupo de amigos que compartimos la misma pasión. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias por su cariño, por su apoyo. Gracias por hacer que este canal sea lo que es. Me siento muy afortunada de tenerlos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, con más chismes, con más emociones. No se lo pierdan. Un besote enorme. Un abrazo virtual para todos. Y que viva el amor, y los besos inéditos. Que viva Erkencikus. Que viva Sanemi Can. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando. Sigan creyendo en el amor. Y sigan disfrutando de las novelas turcas. Hasta pronto.